internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky, mundo al whisky. Hablábamos de ella acá en la apertura. Ella es politóloga, es integrante también, entre otros medios, de Politólogos al Whisky, MOT Medios. Flor Grillo, bienvenida a Todas las Tormentas Juntas. Gracias por la paciencia. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo va? Encantado, bien, contento. Súper al tanto de lo que pasa en Brasil, gracias a lo que escribiste en MOT Medios. Se titula Brasil, los desafíos de Lula de cara a las elecciones del 2022. Un tema que cada vez está más cerquita, casi que a la vuelta de la esquina. El año definitivo que tiene Brasil justamente en el 2022. Sí, se vienen elecciones y la verdad que la región también está muy convulsionada por todas las elecciones que se están dando, también en Colombia el año próximo, así que Latinoamérica se está volviendo a reconformar el mapa político y lo que se viene en Brasil creo que va a marcar la tendencia, sobre todo teniendo en cuenta que ahora Brasil va a ser el nuevo presidente, ¿no? Va a tener la presidencia del Mercosur, algo que no es menor, que sucedió hace unos poquitos días, donde Bolsonaro y Alberto Fernández se vieron las caras a través de un Zoom, algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, y me parece interesante ver cómo Lula sobre todo se está reacomodando en este nuevo mapa político, ¿no?, que está teniendo Brasil, con, obviamente, atravesado por la pandemia, atravesado por las protestas que se están dando. En más de 8 estados se dieron protestas la semana pasada, pidiendo básicamente el juicio político a Bolsonaro por el desmanejo de la pandemia, sobre todo la negación, ¿no? Y me parece que esto va a ser lo que atraviese toda la campaña electoral y el eje que va a utilizar Lula da Silva para este 2022 va a ser democracia versus Bolsonaro, básicamente. Y sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada Bolsonaro criticó el sistema de votación, algo muy parecido a lo que vimos en Estados Unidos el año pasado con Donald Trump, y dijo, si no hay elecciones libres, no habrá elecciones, básicamente. Algo que llamó el alerta, prendió todas las luces rojas, sobre todo en la Corte Suprema, donde Bolsonaro había tenido generalmente un gran apoyo. Ya, sí, la Corte Suprema se empieza a poner en contra, el presidente de la Cámara de Diputados también, en el Senado se empezó a discutir esto para ver cómo se pueden replantear el sistema de votación, el cual recordemos que es electrónico en Brasil. Bolsonaro quiere que se lleven adelante elecciones simultáneas también con las papeletas, digamos, como tenemos acá en Argentina, sí. Algo que no se utiliza en Brasil desde el 96, y lo cual permitió también una alternancia política. No es que esto, digamos, hay índices de fraude o en algún estado se hizo alguna denuncia al respecto, esto nunca sucedió en Brasil. Entonces, digamos que hoy por hoy el propio presidente esté cuestionando al sistema democrático, básicamente, es muy, muy grave. Y Lula lo supo entender, lo está sabiendo canalizar, y la gente en la calle también, y me parece que esa reconstrucción de Lula como candidato va a ser lo que marque la diferencia a lo que fue la campaña anterior, ¿no? Donde Lula básicamente estaba siendo acusado de corrupción y estaba encarcelado. Sí. Hechos que luego se demostraron que fueron completamente parciales. Vos sabés que justamente leía en el artículo, Flor, cómo mencionabas el nuevo rol de Lula. Lula como, más allá de las propuestas económicas, más allá de las propuestas sanitarias, más allá de las propuestas sociales que él mismo expone y comparte, la defensa de la democracia. Justamente el disparador un poco de esto también fue lo que pasó en Brasil el fin de semana, que al ritmo de las protestas y la caída de la imagen de Bolsonaro, se da la victoria en la Copa América, y hubo muchos análisis muy interesantes de la realidad social de Brasil en simultáneo a la Copa y todo lo que esconde detrás. Y es la percepción popular de Bolsonaro, digo, cómo la población percibe a su actual presidente, hablamos de la sociedad brasileña. En ese sentido, ¿qué tan pronunciada es la crisis que, según tu lectura, que tiene Bolsonaro respecto a su imagen? ¿Y qué chances tiene de revivir un poco su imagen positiva a un poco más de un año de las elecciones? ¿Tiene chances de reinventarse o crees que va a profundizar su actual modelo, cueste lo que cueste? Yo creo que va a seguir profundizando su actual modelo, no quepa la menor duda. Digamos, sobre todo con las intervenciones que a los propios mercados, al cual Bolsonaro supo conquistar en las anteriores elecciones, me parece que en este caso lo están abandonando, le están soltando la mano.
Uno de los grandes ejemplos es ahora, primero, la privatización que está llevando adelante, ¿sí? Esto me parece una de las cosas más importantes que está sucediendo en Brasil en este momento. Y después el hecho de empezar a descartar ciertos personajes más asociados al liberalismo, si se quiere, y empezar a abocarse más sobre todo al sector militar. Un sector militar que tiene muchísimo peso en el gabinete de Bolsonaro. Recordemos, más del 50% del gabinete de Bolsonaro está compuesto por gente que ha pertenecido a la cúpula militar o que ha estado relacionado con los golpes de Estado. Digamos, hay toda una cuestión ahí mucho más complicada de lo que uno puede explicar en 5 minutos ahora, ¿no? Pero realmente tienen un nivel de incidencia, un nivel de vínculo tan estrecho, la dictadura que ha sabido asesinar a cientos de miles de personas, y entre ellos, sobre todo, torturar a Dilma Rousseff, sí. Y esto Bolsonaro se jacta de eso, ¿no? Completamente. Digamos, es un fantasma que sigue acechando a la parte de la izquierda y que Bolsonaro sigue trayendo a colación en cada intervención que hace frente a los opositores. Esto me parece que es lo que Lula tiene que tratar de tomar como defensa de la democracia, y es algo muy parecido a lo que hizo Joe Biden, y eso es lo que yo hablaba en el artículo, algo muy parecido a lo que hizo Joe Biden en la campaña 2020, ¿no? Como democracia versus Trump. Yo creo que ahora lo mismo va a suceder con Bolsonaro. Y no es casualidad que ambos personajes, tanto Trump como Bolsonaro, hayan negado la ciencia, hayan negado la pandemia, hayan negado los efectos de la misma, ¿no? Me parece que es una amenaza autoritaria que hoy por hoy va en contra de la ciencia. También se ven otros personajes en Europa también. Es un denominador en común que se sigue repitiendo. Y me parece que en este caso Lula se reinventa porque Lula se fue reinventando elección a elección, sí, a las cuales se ha presentado, ¿no? Ha sabido construir vínculos con ciertos gobernantes o aliados o intendentes o gobernadores del sector del ala centro-izquierda, si se quiere, del ala del centro y también de la centro-derecha, que le costó caro con Temer, ¿no? Y la relación que tuvo con Dilma Rousseff. Pero me parece que ahora Lula lo que está sabiendo hacer es volver a tener un encanto con ese tipo de personajes. Y yo creo que la reunión que tuvo hace un par de semanas con Cardoso va en ese sentido, ¿no? De un Lula que está sabiendo leer el mapa político hoy de Brasil, y creo que estos alineamientos que va a conseguir, porque no tengo la menor duda que los va a conseguir, porque casi todos del arco político están hoy por hoy en contra de la gestión de Bolsonaro, me parece que va a ser muy importante para la región, teniendo en cuenta el peso que hoy por hoy tiene Brasil, sobre todo para la reconstrucción de lo que se viene en esta etapa de post-pandemia, ¿no? Sí. Donde desde Argentina también se siente que necesitamos el apoyo de Brasil a nivel regional para todo el desastre económico que está sucediendo en la región, y no podemos mirar hacia otro lado como argentinos tampoco, ¿no? Me parece que apoyar a Lula en un momento así es lo más inteligente que puede hacer también el gobierno de Alberto Fernández, y en este sentido también Lula ha apoyado a Castillo, ha apoyado y celebrado lo que está sucediendo en Chile con el proceso constituyente, ha celebrado las medidas económicas y de ayuda a los trabajadores que se han celebrado en Argentina. Digamos, hay como un nuevo sentimiento, ¿no?, de integración regional, un poco distinto, ¿no?, un poco con un sabor amargo. No es lo mismo a lo que hemos vivido en otras épocas, pero se está reconstruyendo poco a poco el sentimiento de integración regional, y yo sinceramente lo celebro mucho. Sí, y arreteo eso, porque te iba a preguntar algo de la comunicación de Lula y cómo comunica esos avances, pero me detengo un toque en esto, porque obviamente que un Lula, un Castillo, un Alberto tienen un peso político y una influencia mucho más directa, pero también nosotros, a la hora de hablar, de charlar ahora mismo, de hacer un artículo, está esta cosa de, al menos en mi humilde percepción, descartar, tirar a la basura esta cosa. Bueno, un análisis neutral en donde demostremos que es muy difícil hacerlo cuando
gran parte de la victoria de Bolsonaro se explica porque Lula estaba indebidamente preso. Es muy difícil hacerlo cuando hay una persona con el extremismo de Bolsonaro administrando el principal país de la región. Es muy nefasto ser no nefasto. Es muy difícil ser neutral con personas como nefastas como Sergio Moro. Vos a la hora de investigar, de escribir, de conversar del tema, ¿cómo te parás, si querés en lo periodístico, más en tu carrera en lo que es la ciencia política, para dominar o para pararte ante sentimientos tan fuertes que interpelan estas situaciones? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en realidad el periodismo, yo me hago más eco de ciertos periodistas o personajes más de centro, digamos, sí. Pero en estas cuestiones uno no puede ser de centro. Cuando se trata de Trump, de Bolsonaro, de, por ejemplo, Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, personajes que niegan completamente la pandemia, que niegan el rol de la ciencia, que niegan la importancia de las instituciones democráticas, que niegan ciertos consensos como los derechos humanos, hay cosas donde uno no puede ser neutral o no puede ser de centro. En este caso, a mí me interesa muchísimo la política brasileña más allá de la estadounidense, y me parece que reivindicar lo que ha sucedido en la dictadura militar como si fuera una época feliz para el pueblo brasileño, o reivindicando eso en materia económica, me parece que no se puede. Lo mismo acá, ¿no? Ay, bueno, con la dictadura estábamos mucho mejor. Sí, bueno, pero tenemos 30.000 personas desaparecidas y que han sido torturadas, digamos. Hay cosas que no se pueden defender. Hay cosas donde no se puede ser neutral. Entonces, en este caso, me parece que la defensa de la democracia de Lula va a ser lo más inteligente que puede hacer en cuanto a eje de campaña, y va a tener el consenso y va a tener el apoyo necesario para alcanzar la presidencia. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, ¿no? Y no solamente encuestas que sean, digamos, de un modelo favorable o una ideología, una visión favorable a Lula, sino también como la que han publicado ciertos diarios que están completamente en contra de la ideología de Lula, como ha sido el de Estado de Sao Paulo, si no me equivoco, que ha publicado una encuesta donde Lula ganaría por una diferencia abrumadora, no habría ni siquiera que realizar una segunda vuelta electoral, lo cual indica, ¿no?, también la imagen recontra golpeada de Bolsonaro y la desaprobación casi total, te diría, de los brasileños hacia la gestión de la pandemia, que hoy está dejando más de 500.000 de fallecidos. Uh-huh. Es contundente y es imposible no tomar partido en estas situaciones, porque no hablamos solo de Brasil, sino de todo el vecindario que integramos, que es al fin y al cabo América Latina. Flor, sabemos que son días súper movidos, te hago la última porque me había quedado pendiente lo del nuevo Lula, que me interesa muchísimo, porque no va solo desde la propuesta política que Lula sostiene y que has descrito, sino también va hasta observar, incluso analistas o gente de su equipo lo conversaba, en mostrarse hasta rejuvenecido, el mostrarse efectivamente haciendo campaña y charlando su propuesta, pero también haciendo deporte, mostrándose activo. Es una persona que sufrió 2 golpes muy duros, él fue preso, él pierde a su nieto estando en la cárcel. Digo, hay imágenes muy fuertes de lo que fue Lula en los últimos años, y busca justamente sostenerse a su edad, a sus 70 y tantos, mostrarse como un candidato activo y prendido a la realidad. ¿Cuánto crees cuánta influencia tiene esto en la campaña? ¿Qué lectura hace sobre la comunicación que hace Lula de sus propias lecturas? ¿Tenés alguna opinión tomada al respecto? Sí, me parece que es muy importante mostrar eso, porque Bolsonaro le ha pegado mucho a la figura de Lula por ser un candidato mayor, diciendo, bueno, tampoco va a llegar a las siguientes elecciones. No, es algo muy parecido a lo que hizo Trump con Biden, exactamente lo mismo, sí. ¿No? El Trump mostrándose como vencedor, como el héroe, como el yo lo puedo todo, exactamente la misma figura que tiene también la reivindicación el hijo de Bolsonaro, ¿no? Comparándose, no sé si recordás una comparación muy desafortunada con el hijo de Alberto Fernández, sí. Como diciendo, yo soy un macho, yo manejo armas, nosotros los brasileños somos súper machotes, digamos, toda una cuestión también machista, muy muy patriarcal alrededor de la figura de Bolsonaro, que es nefasta, bajo mi consideración, pero Lula está sabiendo rejuvenecer en un sentido político, no solo personal. Está sabiendo construir alianzas con gente joven, está escuchando a movimientos sociales, sobre todo feministas, del cual no estaban muy involucrados en la campaña, al menos bajo la última presidencia de Lula. Entonces son todos movimientos sociales nuevos que estuvieron surgiendo mientras él no participaba activamente de la política. Entonces esa reinvención
también viene de la mano de movimientos juveniles, movimientos estudiantiles, feministas. El tema del aborto va a ser muy interesante porque Bolsonaro es una persona que obviamente corresponde a ciertos intereses religiosos, ¿no? En Brasil, el cual va a ser un debate bastante picante. Me parece que Lula en ese sentido, estar con jóvenes, rodearse de personas jóvenes, como ha sido la figura de me olvidó el nombre. No, tranqui. De la ex vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. Se me sale Constanza. Ya no vamos a acordar, ya lo buscamos y no, ya nos vamos a acordar. Pasa. La tengo en la punta de la lengua. Rodeándose con personas así, ¿no? Que han sido exponentes del movimiento feminista, exponentes del movimiento estudiantil y sobre todo de las partes, claramente, de los sindicatos. Me parece que hay toda una nueva movida en Brasil que va a ser muy interesante de ver, sobre todo teniendo en cuenta, como decía antes, que Brasil va a ser el próximo presidente del Mercosur, y lo que suceda ahí en materia de relaciones internacionales nos va a afectar a todos, y creo que Alberto Fernández en ese sentido va a encontrar a un Lula súper aliado y súper comprometido con la integración regional, lo cual en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo en América Latina, esa reconstrucción política va a ser súper necesaria. Así que celebro que haya elecciones en Brasil y que podamos ver básicamente el principio del fin de Bolsonaro en estos tiempos. Flor, la verdad que siempre un placer inmenso. Tuvimos la fortuna de charlar con vos hace ya unos meses. Bueno, digo bien, cuando fue las elecciones en Estados Unidos, en este caso mucho más cerca, en este caso en Brasil. Tenemos la fortuna de coincidir en Politólogos al Whisky, donde has escrito cosas sumamente invaluables en cuanto a información, pero estás en un montón de lados más. En ese sentido, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos dar con lo que haces? ¿Dónde podemos conectar con tus laburos? Bien, sobre todo estoy escribiendo un newsletter que sale de manera gratuita para todos, todas y todes. Se llama Sin Fronteras y lo pueden encontrar en mis redes sociales, me encuentran como Florencia Grillo. Y sobre todo, bueno, estoy escribiendo en MOT, estoy escribiendo en una revista digital que se llama Cerdos Volando. Estoy escribiendo en la radio, estoy escribiendo columnas sobre política internacional en la radio de la UBA, y estoy claramente en Politólogos al Whisky, así que estoy en todos lados y no estoy en ningún lado al mismo tiempo. Así que ahí andamos en esa, tratando de dar la opinión, sobre todo desde una visión feminista y sobre todo de una visión de mujer, la cual hace falta mucho en las relaciones internacionales, y sobre todo joven, ¿no? Porque las relaciones internacionales hoy por hoy están rejuveneciendo al mismo paso que los jóvenes damos y tenemos estos lugares, pequeños lugares para hablar sobre lo que está sucediendo en la región, lo cual para mí es invaluable. Así que muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, a vos por siempre coparte, por la buena onda, y te tengo una gran noticia. Tenemos el nombre, si bien te referías a Manuela Dávila. Manuela Dávila, excelente. Tuvimos el mismo lapsus, pero no, sucede. Lo importante es que hemos dado con ello. Flor, gracias nuevamente, un fuerte abrazo para vos, felicitaciones por todos los laburos, y cuando quieras, las puertas están abiertas. Bueno, muchas gracias por la invitación y excelente programa. Gracias, Nos Flor. vemos. Beso gigante. Flor Grillo, Florencia Grillo, politóloga, en tantísimos lugares, afortunadamente, siempre con la mejor onda e información para con este programa. Escribió en MOT Medios, el que yo creo que es el puntapié inicial de la campaña brasileña 2022. Y dijo algo que quiero remarcar, dos cosas puntualmente, lo dijo muy claro, que es justamente cómo analizamos situaciones en las cuales no solamente se involucra nuestro conocimiento, nuestras ganas de saber, sino nuestros sentimientos. Y es lo que hemos dicho acá. Cuando abordamos a Brasil, no podemos medir con la misma vara a Bolsonaro y a Lula da Silva. Una persona se favoreció de la otra por estar presa, la otra estuvo en cana injustificadamente. Ahora todas sus condenas fueron anuladas. Esto lo dijo Flor muy claro, no la quiero repetir, pero me parece que es esencial remarcarlo porque es un poquito también el leitmotiv de este programa. Pero además, ella dijo algo, entre tantísimas cosas, muy reivindicado por este programa, que es cómo las relaciones internacionales se están poblando de gente joven, gente con miradas alternativas, gente con otra forma de ver las cosas, como es el caso de Flor. Históricamente las relaciones internacionales han tenido tendencia hacia, esto es palabra mía, con mucho cariño, pero hacia lo fosilizado, donde había
las llamadas, ¿cómo se dice? Creo que se dice animal, tal cosa sagrado. Bueno, la gente sagrada, intocable, de una sola forma de ver el mundo, una sola forma de comprender las relaciones, de una sola forma de entender a Latinoamérica. Y eso está bien que se rompa, está bien que ese paradigma, como diría el gran Thomas Kuhn, entre en crisis, ese paradigma entre en conflicto consigo mismo, ese paradigma sea reemplazado y otro venga a establecerlo, creo yo, con muchas miradas alternativas, creo yo, con muchas miradas de otra forma de componer y realizar a las relaciones internacionales. Era Flor Grillo, me animo a decir, una de las analistas internacionales del momento.